Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa de Medicina General. Hoy vamos a hablar un poquito más del intestino delgado y vamos a hablar un poquito más porque acabamos hoy con él. Empezaremos viendo una serie de patologías que son más o menos raras, vamos a ver 5 o 6, y luego acabamos con el intestino, con aquello que algunas veces acaba con nosotros, con los tumores. Vamos a empezar con una entidad un poquito rara. Esto es una O. Se le denomina sprue tropical. Vamos a ver qué es esto. Si se acuerdan de hace un par de capítulos, estuvimos viendo la enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca, que es una intolerancia a un determinado tipo de harina, y a esa enfermedad se le denomina sprue no tropical. Este es el sí tropical y se parece bastante en cuanto a la clínica, en cuanto a lo que lo produce, se parece bastante a la enfermedad celíaca. Se denomina tropical porque casi siempre esta enfermedad aparece en pacientes que han estado previamente por las zonas del trópico, en la India, en el Caribe, por ahí. Después de algunas vacaciones buenas, sobreviene esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué aparece en esta enfermedad? Bueno, pues lo primordial es una malabsorción que ocurre al igual que en la enfermedad celíaca porque las vellosidades, la parte que absorbe en el intestino, la mucosa, está bastante deteriorada. En estos casos se cree que interviene algún microorganismo, no se sabe en concreto cuál, pero que interviene algún microorganismo que es el responsable de eso, no es una intolerancia a ningún tipo de alimento. De hecho, como veremos al final, responde a algunos tipos de antibiótico más o menos bien. El sprue tropical, como ya hemos dicho, provoca malabsorción que se traduce pues, en cansancio, en diarrea con eliminación de grasas, se produce también pues un síndrome general y déficit de absorción de vitaminas. El diagnóstico de esta enfermedad aparece, pues, al igual que la celíaca, sobre todo se basa en la biopsia. En un estudio microscópico, después de biopsia, se analiza el tejido y se ve que en esa mucosa pues, aparece un déficit, aparece una alteración, una atrofia, que es la que provoca la malabsorción. Responde más o menos a las tetraciclinas, a un tipo de antibiótico que son las tetraciclinas. Vamos a pasar al siguiente punto, después del sprue tropical, también con un nombre un poquito raro, que es amiloidosis. Amiloidosis es una enfermedad más general, no solo afecta al intestino, pero consiste en depósito de una sustancia que se denomina amiloide, que se deposita en distintas zonas. Ya decimos que es una enfermedad general, el depósito de amiloide puede ser en muchos órganos distintos. La amiloide pues es una sustancia que tiene parte de azúcares, parte de proteínas, y que se puede acumular a muchos niveles, incluso dentro de lo que es el tubo digestivo. La parte que más nos interesa hoy, que es el intestino delgado, pues se deposita en varios niveles. Digamos que esta es la mucosa muscular y por fuera llegaría a los vasos sanguíneos. Pues se puede depositar en todos los niveles. Se deposita en la mucosa, en la muscular y alrededor de los vasos, condicionando, según dónde sea el depósito, pues distintas alteraciones. El depósito en la mucosa lo que hace es que se absorba peor cualquier nutriente. Cuando el depósito es en la muscular, si el músculo está debilitado, aquellas contracciones que hablábamos al principio cuando empezamos con el tubo digestivo, que se llaman peristaltismo, esas contracciones que son las que hacen que el alimento vaya de arriba a abajo. Es normal que vaya de arriba abajo cuando estamos de pie, pero háganse la idea que cuando uno se tumba después de comer, la digestión, gracias a Dios, sigue funcionando. Eso es por la contracción de esta musculatura de aquí. Es músculo liso que nosotros no controlamos, pero gracias a Dios sigue funcionando. Cuando esto falla, pues aparecen también una serie de problemas que vamos a ver un poquito después. Y estos son los vasos sanguíneos que llegan al intestino, y tengan en cuenta que a través de estos vasos es por donde van a pasar todos los nutrientes que se absorben, pasar por aquí y luego irían al hígado. Pues cuando la sustancia
se deposita alrededor de los vasos, pues no solo no se cumple bien esta función, sino que también puede obstruirlos, provocando en algunas ocasiones un déficit de riego que puede necrosar la pared e incluso perforarla, aunque no es muy frecuente. ¿Qué clínica da este depósito? Bueno, pues como ya hemos dicho, mala absorción que desencadena esa pérdida sobre todo de grasa, también de proteínas. Cuando se acumula en el músculo, pues lo que hace es que no se puede llevar a cabo ese traslado de los nutrientes, con lo cual, bueno, pues aparecen muchas veces dificultades al tragar, dificultades para que siga el bolo. Por eso algunas veces aparecen náuseas y vómitos, porque no se puede llevar bien. Algunas ocasiones aparece lo que se llama megacolon, es decir, el colon se ensancha y aparece muy grande, precisamente por eso se van acumulando productos, se acumulan heces en el colon y algunas veces producen pseudoobstrucciones. Y como ya hemos comentado antes, cuando lo que se alteran son los vasos, se puede llegar a necrosar y aparecer una úlcera en la pared o incluso una perforación. ¿Cómo se trata la amiloidosis? Difícilmente. La verdad es que el tratamiento primario de la amiloidosis es prácticamente nulo. Así que lo que hacemos es tratar todos aquellos problemas que nos van dando pues uno a uno. Vamos poniendo parches según qué es lo que falla. Después de haber visto esto, que no tiene muy buen pronóstico, vamos a ver otro punto distinto. Vamos a pasar a un nombre más raro todavía. Casi no me cabe. Ahí queda eso. Se llama abeta-lipoproteinemia. Y vamos a explicar poquito a poco qué significa esta palabra tan enorme. La A significa que no hay. Beta, bueno, pues es la letra beta. Y lipoproteinemia quiere decir que no hay una lipoproteína, es decir, una proteína que tiene una parte de grasa, que es en concreto la beta. Vale, y ahora que hemos visto, ¿esto qué significa? ¿Qué es? La beta-lipoproteína es una proteína bastante importante en cuanto a la absorción. ¿Por qué? Una vez que nosotros tenemos grasa, esto es la luz, es decir, por aquí va, esto es el bocadillo que nos hemos comido antes. Todo lo que sean grasas derivadas de aquí se van a absorber por la mucosa y al absorberse, digamos que si esta es la grasa, se nos van a unir la mayoría de ellas, se nos van a unir a otra parte de aquí que pintamos en negro, que es la beta-lipoproteína. Eso es un esquema más o menos sencillito de lo que ocurre con muchas de las grasas. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay beta-lipoproteinemia? Cuando esta beta-lipoproteína no existe, no hay o hay muy poca cantidad, no se puede absorber, con lo cual se elimina. Consecuencia, evidentemente, si se elimina, sigue produciendo diarrea, produce diarrea bastante grasa y además, como no pasa a sangre, pues nosotros en sangre, cuando hacemos una analítica, lo que encontramos es que determinadas sustancias grasas que están a partir de la absorción por el tubo digestivo no se encuentran en sangre, con lo cual nos encontramos con unos triglicéridos muy bajos, un colesterol muy bajo y alguno piensa, qué maravilla, sin hacer nada puedo comer todo lo que me dé la gana y tengo el colesterol bajísimo y los triglicéridos bajísimos. Pues sí, ciertamente se tienen muy bajas ambas cosas, pero evidentemente esto no es un chollo, ni muchísimo menos. Da problemas muy serios. ¿Por qué? Porque desde luego el colesterol y los triglicéridos están para algo. No solamente están en sangre para que cuando suben más de la cuenta hacerle la puñeta a muchos. Evidentemente no. El colesterol y los triglicéridos están ahí para algo. Tienen muchísimas funciones y funciones muy importantes dentro del sistema nervioso central. Con lo cual, ¿cuándo aparece este déficit? Aparece de manera grave, pues empiezan problemas, por ejemplo, de reflejos, problemas en la sensibilidad para caminar, problemas en la retina, problemas en la visión, evidentemente, derivados de estos, en fin, problemas muy serios y muy largos como consecuencia de la falta de absorción de esas grasas. ¿Cómo llegamos a saber que el problema que nosotros tenemos
Es este, de nombre tan facilito. Bueno, pues evidentemente también con la biopsia nosotros podemos ver que existe un depósito anormal de esas grasas en toda la mucosa. También aparece evidentemente una diarrea muy grasa, aparecen muchísimos restos de grasa porque no se pueden absorber. Y además, como ya hemos dicho, en el estudio de laboratorio aparecen unos niveles de triglicéridos y de colesterol muy bajitos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se aportan en la dieta aquellos triglicéridos, los que se denominan de cadena media, son unos en concreto, que no necesitan esto. Con lo cual, bueno, pues si aportamos más de esos otros, pues podemos suplir un poquito lo que no podemos absorber por esa beta-lipoproteína. Seguimos al siguiente punto, que es otro facilito. Bueno, este es más corto. Eso es intestinal y esto se denomina linfangiectasia. Toma ya. Vamos a dividir una vez más la palabra para explicar en qué consiste. La primera parte se refiere a la linfa, al sistema linfático. Ahora veremos qué es. Ectasia significa que está parado, que no se mueve, que no hay circulación cuando debería haberla. Generalmente esto se refiere a cualquier líquido del tipo la sangre. Lo que pasa es que en la sangre las ectasias son un poquito más severas y más raras. Ectasia porque se para. Es decir, no sigue la circulación que tiene la linfa. Esto puede ser un problema congénito que aparezca de nacimiento. Bueno, pues hay gente que ni siquiera tiene desarrollado bien ese sistema linfático o que lo tiene muy pobremente desarrollado, pero bueno, con mucha frecuencia, sobre todo cuando esto aparece evidentemente a partir de los 30, 40 años, pues ello se debe a problemas externos no al individuo, sino externos al propio sistema. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema linfático pues tiene una serie de conductos, como puedan ser las arterias y las venas para el circulatorio, tiene un sistema de conductos y un sistema de cisternas, que se llama una especie de depósitos. La más importante está más o menos a esta altura. Entonces, cuando por algún agente de fuera esta vía se colapsa, como puede ser, por ejemplo, porque se forme un nódulo tuberculoso, por algún tumor que comprima, pues nosotros nos imaginamos que, bueno, pues este conducto lleva hacia arriba la linfa y aparece un tumor a cualquier altura, un tumor torácico, un tumor de pulmón, por ejemplo, que comprime, aprieta esto y lo bloquea. Si bloquea aquí, de aquí para abajo, esto se paraliza. Entonces aparece una linfangiectasia a partir de este punto, ¿de acuerdo? Por supuesto, de aquí para abajo, aquí está la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? La mayoría de las grasas que nosotros absorbemos van por vasos sanguíneos a sistema linfático. El sistema linfático es el que más maneja todas esas grasas, con lo cual, pues si nosotros lo tenemos taponado, mala cosa. ¿Por qué? Porque al estar taponado no puede circular bien y nos ocurre más o menos igual que antes. Si por aquí no puede circular porque está bloqueado, pues otra vez como antes, sigue habiendo diarrea grasa porque no se puede absorber. ¿Solución de esto? Pues cuando existe cualquier tipo de taponamiento, solucionarlo. Evidentemente, si aquí hay algo que está molestando, pues esto se extirpa, pero desde luego es más fácil decirlo que hacerlo. El sistema linfático es un sistema bastante complicado y es un sistema difícil de manejar. Los vasos son unos vasos por lo general muy pequeñitos y no se puede tratar igual que, bueno, pues todos conocemos cuando existe alguna enfermedad de un vaso grande o incluso de coronarias, pues sí se le puede meter mano con más facilidad. Sistema linfático no. Pasamos a último punto. Y este realmente sí tiene nombre facilito. Se llama síndrome de asa ciega. ¿Qué es una asa ciega? Bueno, pues una asa ciega es un asa, pero no es que no vea, evidentemente, sino que no tiene
no tiene salida, por un lado ni por el otro. Evidentemente esto no se da así habitualmente, pero bueno, funciona como si lo fuera. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre, por ejemplo, para que se hagan a la idea, algo más o menos conocido, esto de aquí, vamos a ver, quisiera pintar un poquito más para que nadie se piense lo que no es. Esto es el apéndice, pero el apéndice del intestino grueso. Por aquí viene intestino delgado, ¿de acuerdo? Esto es intestino grueso, por aquí sigue, y por allí sigue, y por allí sigue, ¿de acuerdo? Este es el apéndice. El apéndice, el que causa la apendicitis. Bueno, esto es un saco ciego. Pues en el síndrome de la saciega ocurre más o menos lo mismo. Existe generalmente por obstrucción o por déficit de movilidad, hay una parte de intestino que trabaja muy poco. Entonces eso lo que condiciona es que toda la flora bacteriana que se encuentra ahí crezca más de la cuenta. Y cuando crece más de la cuenta suele dar problemas.